Se creó un impuesto al patrimonio también para personas naturales. Este impuesto al patrimonio va a ser temporal, pero por ahora, hasta la siguiente reforma tributaria, el impuesto al patrimonio va para los años 2019, 20 y 21. Este impuesto va a estar a cargo de personas naturales, sucesiones ilíquidas, que sean contribuyentes, personas naturales y sucesiones ilíquidas. Personas naturales nacionales o extranjeras que no tengan residencia en el país, en cuyo caso solamente va a aplicar al patrimonio poseído directamente en el país, salvo que haya alguna excepción prevista en un tratado internacional y que esa exención les aplique. Y personas naturales, nacionales o extranjeras, que sin tener residencia en el país, tengan patrimonio poseído indirectamente a través de establecimientos permanentes en Colombia, salvo también excepciones que haya en tratados internacionales o en alguna norma interna que, por ejemplo, un contrato de estabilidad tributaria o algo parecido, que no les obliga a pagar este impuesto. Entonces, en términos generales, es para personas naturales y para sucesiones ilíquidas que sean contribuyentes del impuesto a la renta, y básicamente aplica sobre el patrimonio poseído en Colombia. Bueno, para las personas naturales que sean residentes en Colombia, aplica para el patrimonio poseído en su totalidad, tanto en Colombia como fuera de Colombia. También aplica para sucesiones ilíquidas de causantes sin residencia en el país, pero que tengan patrimonio en el país. Sociedades y entidades extranjeras no declarantes del impuesto sobre la renta, que posean bienes ubicados en Colombia, que sean diferentes acciones, cuentas por cobrar o inversiones de portafolio. Es decir, por ejemplo, alguna empresa de estas entidades extranjeras que tengan, aquí solamente aplica a entidades extranjeras, ¿no? Las personas jurídicas nacionales no están sujetas al impuesto de patrimonio, solo en este caso las únicas personas jurídicas que van a estar sujetas son las que sean extranjeras y que sus inversiones en Colombia no estén representadas en acciones, en cuentas por cobrar o en inversiones de portafolio. Entonces, por ejemplo, alguna empresa que tenga en Colombia un edificio, lotes, fincas, etcétera, cualquier tipo de inmueble, yates, botes, lanchas, obras de arte, aeronaves o derechos mineros o petroleros, ellos van a tener que cumplir con el impuesto de patrimonio. Las entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto sobre la renta en el país, que hayan suscrito contratos de arrendamiento financiero con entidades o personas que sean residentes en Colombia, no serán sujetos pasivos del impuesto de patrimonio, ¿sí? ¿Qué genera el impuesto de patrimonio? Se genera por la posesión al 1 de enero del año 2019 de un patrimonio neto superior a 5.000 millones de pesos. Aquí es importante que tenga en cuenta que ese patrimonio básicamente debe coincidir con el patrimonio que va a declarar a 31 de diciembre de 2018. Luego, ese patrimonio que usted tiene el 1 de enero del año 2019, salvo algunas pequeñas excepciones, pues debe ser el mismo de la declaración de renta a 31 de diciembre de 2018. Patrimonio es patrimonio líquido, o sea, la suma de todos los bienes menos las deudas. Pero recuerde que las deudas, como estamos hablando de conceptos fiscales, tiene que ser el patrimonio fiscal y las deudas fiscales, no el patrimonio contable, no el patrimonio, o sea, el patrimonio contable no, el patrimonio fiscal sí. Y las deudas contables no, las deudas fiscales sí. Recuerde que como con las DIF, por ejemplo, si usted está obligado a llevar contabilidad,
pues se generan unas diferencias, por ejemplo, en deudas en moneda extranjera, ¿cierto? Esas deudas en moneda extranjera, usted en su contabilidad bajo NIF las ajusta por diferencia en cambio a la tasa de cambio del día en que, del último día del año. Pero para efectos fiscales, la, esas deudas se mantienen al valor en que fueron reconocidas el día en que fueron reconocidas. O sea, a la TRM del día en que fueron reconocidas. Luego, tiene que tener en cuenta que el patrimonio que va a tomar como base del impuesto de patrimonio va a ser el que usted tenga fiscalmente a valores fiscales a 1 de enero del año 2019. Se genera la obligación de liquidar impuesto de patrimonio para aquellas personas que el 1 de enero de 2019 tenían un patrimonio superior a 5.000 millones de pesos, patrimonio líquido. Y esa obligación se les va a generar el 1 de enero de 2019, el 1 de enero de 2020 y el 1 de enero de 2021. Si usted no tenía a 1 de enero de 2019 5.000 millones de pesos de patrimonio líquido o más, no se le genera la obligación de liquidar impuesto de patrimonio ni en el año 2019, ni en el año 2020, ni en el año 2021. Únicamente van a ser responsables de este impuesto, sujetos pasivos de este impuesto, quienes cumplan la condición de tener más de 5.000 millones de pesos de patrimonio líquido al 1 de enero del año 2019. Para las personas naturales, bueno, las primeras 13.500 VT del valor patrimonial de su casa o apartamento de habitación se van a restar, pero esas son las primeras 13.500 VT del valor patrimonial, es decir, el valor neto de su casa o apartamento de habitación. Si su casa vale, no sé, 5.000 millones y las deudas valen 2.500, pues su casa, la parte neta de su casa son 2.500 millones, ¿sí? Y usted podría tomar hasta 13.500 VTs, que son algo así como 400 millones de pesos. Esas primeras 13.500 del valor patrimonial neto no es el valor bruto de la casa. La casa puede valer 1.000 millones, pero usted debe 900 millones. Entonces, el valor neto de su casa son 100 millones y en ese caso usted podría tomar esos 100 millones porque ese es el máximo, ese es el valor máximo de su casa, ese es el valor neto de su casa, son 100 millones que son menos de 13.500 VTs. Usted puede restar los primeros 13.500 VTs de su casa. Pero una sola casa, ¿sí? Una sola casa. Entonces, puede que, estamos hablando de este caso, donde su casa fiscalmente tiene un valor neto de 100 millones, y 100 millones apenas son como 3.000 VTs, no, como 5.000, 15, como 4.500 VTs. ¿No? Bueno, entonces, usted podría decir, bueno, entonces yo tomo, como me quedan todavía 10.000 VTs, yo podría tomar esos 10.000 VTs para otra casa. No, no los puede tomar, solamente puede tomar una casa de habitación y es aquella casa o apartamento donde usted efectivamente vive. No es la casa o apartamento que tiene arrendado a pesar de que no lo declaren, porque va a haber muchas formas de que descubran que esa casa o apartamento efectivamente usted la tiene arrendada a pesar de que no declare ese arriendo. Es su casa de apartamento o apartamento de habitación. Imagine que usted tiene como casa, como dirección en el RUT, no sé, su casa de habitación, pues se supone que allí habita porque ese es su domicilio, ¿cierto? Y resulta que usted toma eh, como, como deducible
dentro de esas 13.500 VTs, un apartamento que no es donde usted vive. Eso no es válido. Solamente puede tomar uno, pero tiene que ser el apartamento o casa de habitación donde usted vive. También podría tomar como deducible de ese impuesto, o como, sí, deducir de esa base de impuesto de patrimonio, hasta el 50% de bienes que sean objeto de normalización tributaria, que usted declare en el 2019 y que además los repatrie a Colombia de forma permanente. Entonces, este es un beneficio para quienes normalicen patrimonios, ¿cierto? Que también miraremos qué es la normalización. Yo no sé si hoy o mañana. Vamos a mirar qué, creo que ahora alcanzamos a ver una normalización. Vamos a mirar qué es la normalización. Y entonces, esos bienes que usted normaliza y que tenía en el exterior, los puede traer a Colombia y entonces solamente le van a quedar sujetos al impuesto de patrimonio en el 50%, en el otro 50% no. Bueno, ¿qué pasa si en la base gravable del impuesto de patrimonio de los años 2020 y 2021 varía con relación a la del año 2019? Mire, si se aumenta, entonces usted va a pagar impuesto en el año 2000. Si se aumenta con relación al año 2019, usted va a pagar como impuesto en el año 2020 el mismo valor, va a pagar el impuesto sobre la base calculada tomando el valor del patrimonio al 1 de enero del año 2019, incrementada en un 25% de la inflación certificada por el DANE para el año anterior al declarado, y la base gravable determinada en el año en que se declara. Entonces, si en el año 2020 su patrimonio aumentó con relación al año 2019, usted va a tomar hasta el 25% de la inflación. Si la inflación para el año 2019, por ejemplo, resulta ser del 4%, el 25% es el 1%. ¿Sí? 25% del 4% del 1%. Entonces usted tomaría para el año 2020 su patrimonio del año 2019 incrementado en el 1%. Si se disminuye, hace lo mismo, pero al revés. Entonces toma el menor valor entre el patrimonio, el mayor valor entre la base determinada para el año 2019, disminuida en un 25%, en el caso del ejemplo, como en un 1%, o el patrimonio determinado en el año en que usted declara. ¿Eso qué quiere decir? Que usted básicamente va a seguir pagando el mismo impuesto de patrimonio, ¿sí? Que los ajustes máximos que usted puede hacer son incrementarlo en el 25% de la inflación o disminuirlo en el 25% de la inflación, independientemente de lo que pase con su patrimonio. Si usted durante el año 2019 se come todo su patrimonio, le toca pagar impuestos en el año 2020 y 2021, salvo que se muera, se configure en sucesión ilíquida y esa sucesión se liquide antes del 1 de enero del año 2020 o del año 2021. ¿Sí? En los demás casos, el impuesto de patrimonio se genera porque la obligación se genera al 1 de enero del año 2019 y los que están obligados a partir del 1 de enero del año 2019 lo van a estar para el año 2020 y 2021. Bien. Las personas naturales que tengan establecimientos permanentes en Colombia, pues van a tener que responder por impuesto de patrimonio sobre el patrimonio que esté atribuido al establecimiento permanente en Colombia. Para eso se debe elaborar un estudio de acuerdo con el principio de plena competencia, en el cual se tengan en cuenta las funciones desarrolladas por ese establecimiento permanente, los activos que utiliza, el personal que involucra, los riesgos asumidos por la empresa a través del establecimiento permanente o de su sucursal, y las otras partes de la empresa de la que el establecimiento permanente o sucursal forma parte. Entonces, digamos que lo que se tiene que determinar es cuál es el patrimonio vinculado a ese establecimiento permanente en Colombia para determinar la base
sobre la cual se va a liquidar el impuesto de patrimonio. Bien, tarifa. La tarifa del impuesto de patrimonio es del 1% del patrimonio liquidado al 1 de enero de 2019, 1 de enero de 2020 o 1 de enero de 2021. Ya dijimos cómo se liquida, cómo se ajusta. Básicamente va a ser casi que sobre el patrimonio al 1 de enero del año 2019, con ese pequeño ajuste de aumentar o disminuir en el 25% de la inflación certificada por el DANE para el año anterior. El impuesto de patrimonio no es deducible, o sea, no se puede tomar como un gasto, no es descontable del impuesto de renta, no se puede tomar como descuento tributario, ni se puede compensar con ningún otro impuesto. Es un impuesto que usted paga y no puede obtener ningún beneficio adicional por el pago de él.